Piensen por un momento en la cruz hoy en día. ¿Ustedes han visto alguna cruz por ahí? ¿Sí o no? O lo que llaman crucifijo, ¿cierto? Está de moda. En muchas catedrales, iglesias, lugares religiosos encontramos esto en la ciudad, en los pueblos. A donde vayan ahorita estos días con mayor razón. Tal vez el viernes ustedes van a ver que más de una cruz de esas sale por ahí a darse una vueltica por el barrio. Las procesiones es que se llaman, ¿verdad? Esa es una costumbre religiosa. Tal vez alguno tiene una cruz en un anillo, en una cadena, en un libro, en una portada de algo, en fin. No se nos es indiferente ver una cruz por cualquier parte. Pero, ¿ustedes saben de dónde salió esa cruz? ¿Cuál es el origen? Quiero de manera de introducción decirles que cuando Jesucristo fue crucificado, esa no era la primera crucifixión que se vivía en aquel entonces. La crucifixión de un ser humano era una costumbre que había en aquel tiempo, pero no era una costumbre muy sana que digamos. Era una costumbre que se habían inventado una gente que llamaban bárbaros. Y esta gente era gente cruel, gente bastante desalmada. Esa palabra está de moda hoy acá en Bogotá, ¿no? El alias el desalmado. ¿Sí escucharon la noticia? Un hombre que se para ante la cámara y dice, pues sí, pido perdón, yo lo hice. Pues perdóneme Dios y perdóneme la familia y toda la gente que se ha sentido mal por lo que hice. Y yo digo, no, pero este hombre, qué corazón tan duro. Podríamos catalogarlo como un bárbaro. En aquel entonces había un grupo de personas que eran bárbaros y crucificaban gente. Pues resulta que no ha habido en el mundo, y parece que no habrá, una muerte más cruel o una muerte donde se padezca más que la crucifixión. Hitler se inventó una cantidad de torturas. Los alemanes como que eran buenos para inventarse ese tipo de cosas. Los chinos también tuvieron su parte cuando tuvieron su guerra en torturas, pero dice la historia que no ha habido una tortura más grande, una tortura donde se haya padecido el máximo dolor, un mecanismo tan fuerte como la crucifixión. Y yo digo, ¿por qué Jesús tenía que vivir esto? Porque es que Él tenía que llegar a la máxima expresión de amor y de perdón por usted y por mí. Amén. Entonces, en aquel entonces la crucifixión no era algo de que gloriarse ni de que sentirse feliz, era la vergüenza más grande, era el padecimiento más largo hasta llevar a alguien a la muerte. Pero a Jesús no solamente lo crucificaron, sino que atravesaron su costado, adicional a eso, ¿no? Entonces Pablo aquí en Gálatas, en lo que leíamos, dice, ¿de alguna cosa me gloriaré? Solamente lo haré en una cosa, mejor dicho, y es en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo comprendió que la crucifixión de Jesucristo no era como las otras, no era porque lo merecía, no era porque había hecho mal, sino porque Cristo había dicho, voy a morir por ustedes, porque les amo. Entonces Pablo aprende y sabe decir, me voy a gloriar es en esa muerte de Cristo, porque fue para salvarme. Y por eso Pablo podía escribir y podía decir, ya no vivo yo, o como dice desde el principio, 2:20 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más que, ¿por qué? Porque Pablo se fue más allá, no solamente en que Cristo iba a morir, sino que al tercer día, ¿qué pasaba? Resucitó. Si Cristo no hubiera hecho este sacrificio por amor,
Si Cristo no hubiera tenido claro que todo el poder se le entregaba a Él, es porque amaba, pues Él no hubiera resucitado. Por eso Él dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba diciendo, lo entrego todo, Señor, porque sé que voy a levantarme de acá, voy a tener la victoria. Esto no fue una casualidad o porque Poncio Pilato, o Herodes decidieron, sí, crucifiquémoslo, ya que el pueblo dijo, no, esto ya estaba predestinado, esto ya estaba escrito en el corazón de Dios. Y por eso Pablo dice, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia entre nosotros que hemos conocido a Cristo y los que solamente siguen una religión. ¿Es por qué? Por fe. Y si algo al ser humano hoy no tiene es fe. Es natural el hombre ser incrédulo. Y no es muy diferente a aquel entonces, porque yo creo, y sé que fue así, hubo gente que viendo a Cristo crucificado, ¿y qué pasó? No creyeron. Unos echaron suerte sobre sus vestidos. Otros le gritaban y ¿qué le decían? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Por ahí hasta sacar una canción, ¿no? Bájate de esa cruz, algo así. Porque había incredulidad. Pero usted y yo que hemos creído en lo que Cristo hizo en la cruz, se nos activó algo por dentro y que tenemos que alimentar cada día. Y es la fe en el Hijo de Dios. Porque sin fe no hay camino de salvación, no hay milagros, no hay alabanza, sin fe no hay palabra. Porque para acercarnos a Dios tenemos que creer en Él. Amén. Y eso es lo que dice Pablo ahí. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos pueden declarar hoy que Él me amó? Que Él te amó y se entregó hasta la muerte y en la muerte de cruz. Amén. Ahora, esa cruz era símbolo de muerte, era símbolo de crueldad, no era símbolo de algo bueno. Pero en Cristo, ahora ese es el símbolo del cristianismo. Es el símbolo de que nuestro Señor murió y resucitó, ¿verdad? Entonces cuando nos acordemos de esa cruz que hizo la diferencia, es la cruz de Cristo, porque antes de Él era para maldición, era para muerte, era para crueldad. Pero Cristo, a través de Cristo, hoy la cruz simboliza para muchos a nivel de todo el mundo el cristianismo o la fe en Cristo. Hay mucha gente que hoy en día la cruz la relaciona con bendiciones. Entonces usted entra al apartamento de alguien y ¿qué es lo primero que hay al frente en la sala o en el comedor? Una cruz grandota, ¿cierto? O en el carro, ¿qué hay en el espejo colgado? Una cruz con un collar muy bonita. Entonces hay gente que lo usa eso como un talismán. Pero ¿eso significa que ya creyó en Cristo? ¿Que lo tenga como su esperanza? No. Pablo, y quiero que abra 1 Corintios 1:18. Cuando Pablo empieza a predicar, lo toman por locura, por ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Y era por lo que pasaba con la cruz en aquel entonces, como era símbolo de muerte, de maldición. Decían, pero ¿cómo nos va a predicar? Eso es de locos. Y no le creían y no lo seguían. Cuando Pablo predica la cruz de Cristo, dicen, pero si ese símbolo no era nada bueno, ese símbolo nos hace huir, porque al que lo cojan y lo crucifiquen, pues va a morir de la peor manera. Y en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es, ¿qué dice ahí?
locura a los que ¿qué? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y ahí sigue hablando de la sabiduría humana, cómo justifica una y otra cosa. Y por eso es que hoy en día todavía, o no, ha tomado tanta fuerza cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de teoría, menos de que Cristo haya sido el Hijo de Dios, que se haya venido al mundo a morir por toda la humanidad. Y la gente dice, no, pero eso yo no lo creo. Como él fue un hombre común y corriente, sí, fue muy sabio, fue un erudito, fue un rabí, fue un maestro, pero Hijo de Dios, no. ¿Por qué? Porque para ellos eso es locura. Pero usted y yo que hemos conocido la verdad de Cristo, ¿qué es para nosotros? Poder de Dios. Poder de Dios. Pablo insistió tanto en su mensaje que llegó a ser un apóstol que ganó a los Corintios, a los Gálatas, a Éfeso, a Tesalónica, a Roma, y aunque fue perseguido muchas veces, pero él no se cansó, y por eso usted y yo también hoy sabemos el Evangelio de la cruz, porque fue predicado a los gentiles a través de Pablo. Si Pablo no se hubiera encargado y se hubiera esmerado por presentar este Evangelio de la cruz, de pronto usted y yo también estaríamos en el error de decir que esa muerte fue en vano. Pero Cristo murió y resucitó al tercer día, y eso es poder de Dios para los que creemos en Él. Ahora, ¿valdría la pena o no hablar de Cristo a otros para que ellos también conozcan ese poder de Dios? Eso es lo que parece en algún momento que se nos ha olvidado, a presentar a Cristo crucificado pero al mismo tiempo resucitado. Hoy hablamos de un evangelio, vaya a la iglesia, busque a Dios, Dios le puede sanar, Dios le puede dar esa platica que necesita, pero el mundo no está ajeno a un mensaje muy parecido. ¿Está enfermo? Yo le tengo un doctor, vea, eso le cobra harto, pero le da un tratamiento que lo sana. ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? Necesita plata, camine, yo tengo un amigo que le presta. A intereses alto, pero usted sale de esa olla que está. Hay alternativas por todas partes. Su hijo está en la drogadicción, venga, le presento a un psicólogo que es un psiquiatra, hay una terapia allí que es... ¿Le duele algo? La acupuntura está de moda. La medicina alternativa está de moda. Y el ser humano busca cualquier cosa menos la verdadera y única respuesta para el ser humano, donde es el poder de Dios actuando en mi vida, y es Cristo. Si Cristo no hubiera decidido ir a la cruz, no podríamos disfrutar de todo eso. ¿Cómo lo disfrutamos? Como dice Pablo, a través de la fe en el Hijo de Dios. Y yo creo que hoy podríamos decirle, Señor, auméntame la fe, porque a veces nos falta, ¿verdad? A veces carecemos de fe. Hechos 2:22. Y es para hablarles de que la crucifixión de Cristo no fue una casualidad, no fue algo que salió así ya. Ahora la cruz estaba preparada antes de que el mundo fue, ya estaba predestinado ello. Romanos 3:23 también téngalo listo. En Hechos 2:22 vea lo que dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios. ¿Qué significa lo que le acabo de leer? Que eso no fue que Dios en un momento dijo, bueno, Jesús, necesito que mañana te vayas al mundo porque he decidido que lo salves. No, desde la caída del hombre ya estaba decidido que habría un pago, alguien que sustituiría nuestro pecado o lo que nos mereceríamos. De manera anticipado, conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué les digo que todo esto fue anticipado? Los que conocen la palabra de Dios saben que desde Génesis hasta el Antiguo Testamento siempre hubo sacrificios, ¿cierto? Podía ser una paloma o una tórtola o un carnero o un cordero. ¿Y cómo tenía que ser ese sacrificio? Sin defecto, ¿qué más? Sin mancha. Si era una ovejita, tenía que ser blanca pura, no podía tener una mancha negra en su piel, no podía faltarle una patica, no podía faltarle un ojito, tenía que ser perfecta, inmaculada, ¿cierto? Si era un palomino, de igual manera. Pero todo esto era familiarizando a la humanidad con que tenía que haber siempre un sacrificio para ser libres del pecado que llevábamos. El sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año al lugar de Dios después de presentar esos sacrificios y como expiación delante de Dios y pedir perdón. Pero en el corazón de Dios Padre ya estaba de que tenía que haber un sacrificio único, santo, poderoso, que venciera ese pecado, pero de una vez y para siempre. Y por eso Jesús tuvo que ser entregado. ¿Qué dice Romanos 3? Amén, así dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí ve que quién fue el que puso a Jesús? Dios Padre. Qué amor tan grande, como decía Alex hoy. No fue que nosotros le amamos a Él, Él nos amó primero. Por eso fue que Jesucristo vino. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham su hijo? Los que somos padres y hoy seríamos capaces de entregar a nuestro hijo por algún pago de algo, ¿no? ¿Cierto? Si alguno tuviera que ir, qué sé yo, a la cárcel, tal vez uno como padre diría, no, déjeme, yo voy por él. Pero el mismo Padre ya tenía todo listo, todo anticipado y dijo, la mejor propiciación, el mejor pago, el mejor sustituto para limpiar a la humanidad, porque la amo, es mi Hijo Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. No había otra manera, no podía mandar un ángel, no podía mandar a nadie más, sino a su único Hijo. Qué amor tan grande, mis hermanos. Todos ya estábamos en la lista de pecadores, no había nada más que hacer. Y si siguiéramos por la ley como estábamos en aquel entonces, pues ya todos hubiéramos muerto. Porque nadie era digno, estaríamos en guerras de espada todavía, donde el que es pecador muere y donde el que la embarra muere. Pero Jesús se hizo carne y vino entonces y murió por nosotros.
Ahora, primera de Pedro 1:19 habla precisamente de eso, que Jesucristo tuvo que encarnarse. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo fuésemos, Jesucristo ya había decidido venir por nosotros, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuánto hace que Jesús murió en la cruz? 2015 años. Y aquí habla de que estos 2015 años hace parte de los días postreros. ¿Cómo la ven? O sea que ese mensaje que usted y yo algunos escuchamos hace 20 años, Cristo viene pronto, ¿será o no será una realidad? Podemos morir y no ver ese día a nivel de toda la humanidad, pero aquí dice que Jesús fue preparado para los postreros tiempos, para darle salvación a la humanidad, porque de cierta manera ya estaba cansado de ver el pecado del ser humano y cómo no nos volvíamos a Él, y tuvo que venir Cristo. Y ahí dice primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabe que la sanidad no es solamente corporal? ¿Sí sabía eso? La sanidad es del alma y del espíritu, del corazón. Hay gente que está muy bien físicamente y sale a trotar todos los días y su cuerpo está muy estable, pero su mente está enferma, su alma está contaminada. Cristo vino a sanar todas las áreas de la vida del ser humano, todas. El sacrificio de Él no fue para que seamos felices en algunas áreas, en todas seamos libres del peso del pecado. Cristo lo hizo por mí en la cruz. ¿Ustedes creen que, o podrían pensar que le faltó algo por hacer a Cristo en la cruz? Nada. Todo lo hizo. Todo, y cuando digo todo es todo. Usted y yo no podemos añadir nada para ser salvos. No podemos añadir nada. No podemos ayudarle a lo que Dios hizo, porque lo que Cristo hizo fue la máxima expresión de amor y de perdón hacia nosotros. Entonces, si no podemos añadir nada a la salvación, ni obras, porque hay mucha gente que se jacta de las obras, ¿verdad? De que yo doy, yo hago, yo regalo, mejor dicho, yo, el super yo. Y el Señor de pronto cuando esté allá le va a decir, no, apártate de mí porque hacedor de maldad no te conozco. Y hay gente que viene a las iglesias o va a las catedrales y llevan grandes sumas o buscan al más menesteroso y no, tome para que coma hoy muy bien. Y dicen, no, es que yo estoy para que mi salvación no se pierda. Pero la palabra dice que no es por obras para que ninguno se gloríe, sino por tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador en el corazón. Amén. Entonces ahora, ya viendo un poquito de la naturaleza de la cruz de Cristo, de cómo esto no fue algo espontáneo que salió así de la noche a la mañana, sino que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, de que Cristo viniera y muriera por nosotros, para que fuera un único sacrificio absoluto, todopoderoso, para que Él resucitara al tercer día, el que sentaba a la diestra de Dios Padre, y se cumpliera la promesa de su Espíritu Santo en nosotros. La pregunta de esta noche para terminar es, ¿qué nos queda por hacer? Excelente respuesta. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Y es recibir, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor,
amo, suficiente Salvador de nuestra vida. Pero antes de ese sería el segundo. El primero sería pedir perdón y arrepentirnos de toda iniquidad. Porque si no hay perdón, ¿cómo vamos a reconocer que Jesucristo es el Señor? Y así seamos cristianos o no, todos los días acérquese al Señor con un corazón contrito y humillado y con una actitud de pedirle perdón. Porque todos los días fallamos, pecamos, hacemos lo contrario que Dios quiere. Llámelo como quiera, pero de muchas maneras contristamos a Dios. Y hoy es un buen día para decirle: Señor, perdónanos. ¿Pero por qué si yo no hice nada? Con mayor razón, perdónanos por no hacer nada. Porque hemos sido llamados a hacer mucho. Cuando Cristo murió, oró al Padre y le dijo: Padre, pero los que me diste porque eran tuyos, guárdalos. Porque yo a ellos también los he enviado a que, por sus palabras, muchos crean en ti. ¿Y a quiénes son esos? A usted y a mí, a los que hemos creído en su nombre. Así que lo primero es pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Lo segundo, como lo decía mi hermana, aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. A veces queremos ayudarle a Dios, tenemos problemas y vamos y jugamos el baloto. ¿Quién no ha sido tentado a eso? O hacer alguna rifita por ahí para ayudarnos. No, lo que Dios no me ha dado, de pronto me lo da la suerte, o de pronto un amigo. Pero es necesario aprender a depender del Señor y Salvador, que es Jesucristo. El tercer paso que podemos hacer hoy es rendir mi vida al Señor, rendir mis capacidades, rendir lo que soy y lo que quiero ser, rendir mi trabajo, rendir la habilidad de mis manos, rendir mi pensamiento. Cuando usted y yo rendimos todo a Cristo, ¿sabe quién empieza a gobernar y a dirigirnos y a guiarnos en todos los caminos? El Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces no hemos pedido: Espíritu Santo, anhelo conocerte, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, ven como fuego sobre mi cabeza, Espíritu Santo, hazme diferente? Y no sentimos nada, ni pío. ¿Por qué será eso? Porque aunque lo manifestamos en algún momento en los labios, no hemos rendido nuestra vida a Cristo. Así que, ¿qué está pidiendo hoy Dios de tu vida? ¿Qué tienes que traer a los pies de Cristo y decir: Señor, me rindo a ti, rindo todas mis condiciones, rindo todo lo que siempre ha estado ahí, rindo toda la obediencia a Cristo? Cuando hay rendición, hay amor por su palabra, hay amor por estar en su presencia, por adorarle con cánticos, con himnos, pero también con ofrendas, también con tiempo en su presencia. ¿Cuántos están dispuestos a rendir su vida hoy a Cristo con todo su corazón? Y el último punto que es como lo que podemos hacer por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, es servirle. Así de sencillo como dice esa simple palabra, servirle. El hermano Hermes, de una forma muy coloquial y muy bonita, el domingo nos hablaba del servicio. Pararse en esa puerta para muchos será aguantar simplemente frío, pero para otros que tienen el llamado es servirle al Señor. Y en la palabra dice: hacerlo todo como para el Señor. Eso es servicio. Pero si la hermana Vicky invitara a alguno a venga, ayúdeme a recoger las sillas y vamos a
a barrer y a limpiar acá. Ay, no, ¿qué le pasa, hermana Vicky? Si yo estoy llamado es a predicar, si yo estoy llamado es a las naciones, si yo estoy llamado es a esto y lo otro, y se nos crece acá como el pechito. Y el Señor siempre diciendo, bueno, buen siervo fiel, en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si en lo poco no eres fiel, no esperes que te pongan lo mucho. El resultado de que yo crea en Cristo, en su muerte, en su resurrección, es que me arrepiento de mis pecados. Él viene a ser mi Salvador. Rindo mi vida y todo lo que soy a Él. Y por último, estoy dispuesto a servirle. ¿Ustedes no han visto una persona nueva en el Evangelio? Se acerca al pastor o al líder, hermano, quiero aprenderme esas canciones, dígame, me puede mandar por correo, lo que sea. Y, vea, es que en mi familia yo quisiera que alguien me visite, que me lleve la palabra, que nos enseñe a todos. No, yo le reúno al grupo que sea. No, yo ya fui a la universidad, hablé de Cristo, de la experiencia que Y uno dice, oiga, y estos que llevamos 20 años en el Evangelio y no hablamos de Cristo por ninguna parte. Tergiversamos el servicio. Y ahora la pregunta entonces, ¿cuántos quieren servirle al Señor? Servirle al Señor. Cuando Pablo cayó en el camino y tuvo la experiencia con Cristo, él nunca volvió a ser el mismo. El mismo Señor le dijo, ya no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Y ese hombre que dijo, uy, yo perseguía a los que iba a matar, ahora los voy a buscar, es para que me enseñen más, y comer más de la palabra, y buscar más de su palabra. ¿Para qué? Para llevar a otros a Cristo. Y esa tiene que ser nuestra motivación en este tiempo. Y especialmente, ¿por qué no decirlo?, en días como esta semana. Que siempre disfrazamos y decimos, no, pero para mí que soy cristiano, todos los días son santos. Y sí es la verdad, pero los disfrazamos porque en esta época que podríamos aprovechar como ese auge de fe, como ese auge de religión que hay, para hablarles a otros de la verdad, del verdadero amor de Cristo, del verdadero sacrificio, ¿cierto? Pero no quiero que alcen la mano. ¿Cuántos ya invitaron a alguien para mañana, pasado mañana? No alcen la mano, para que no digan, este hermano Nelson. Pero sí les invito a que sirvamos al Señor en el llamado que tengamos. Y si alguno dice, no, yo no tengo llamado, pues le confirmo y te confirmo el llamado. El Señor dijo, id y haced discípulos. Id, ¿y qué? Haced discípulos. Uy, no, pero ¿cómo es eso? Predique el Evangelio. El Evangelio no es complicado como muchos parecen o quieren presentarlo. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sentarme con alguien, hablar de cualquier cosa, de cualquier profesión, pero en un momento dado presentarle a Cristo como el único, suficiente y verdadero Salvador de este mundo. Y lo demás, ya Dios lo dará. Pero desde que usted dé la semilla, siembre la palabra, eso nunca va a volver vacía. Amén. Que esta semana, mis hermanos, sean días especiales de acercarnos más al Señor. Yo me acuerdo que yo estaba como, no descarriado, pero sí es tibio, que va a una iglesia, pero no busca a Dios como es. Y hace 23 años, 22 años, para una Semana Santa, yo llegué a una reunión así. Tal vez habían pocos hermanos, pero al cerrar mis ojos dije, Jesús, yo quiero volverme a ti de todo mi corazón. Yo quiero ser instrumento tuyo. No quiero irme al mundo, porque ya me estaba como seduciendo algunas cositas por ahí, ¿no? Tonterías como camine y bailamos una discoteca. Yo, no, es que no me dejan, pero por dentro, oiga, tan chévere. O tómese un traguito a ver a qué le sabe. Y empezar a palpar cosas que no eran buenas. Y poder decirle, Señor, mi vida es tuya, no quiero eso para mí, quiero tu presencia. Hermanos, fue la experiencia más extraordinaria en mi vida.
y la que me ha llevado a cada día a decir, Señor, gracias porque eres mi Señor y mi Salvador. Pero ¿saben cuánta gente de afuera que necesita conocer a ese Cristo vivo, a ese Cristo todopoderoso, a ese Cristo que rompe todo yugo, que se lleva toda maldición y todo pecado? Muchos, y es su responsabilidad y es mi responsabilidad que ellos conozcan la salvación del Señor. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar en esta noche. Pero quiero que hagamos una cadenita de oración. Ahí donde están, acérquense los que están en los extremos, pasen aquí a este lado y tómense de la mano.